Al principio todo era oscuridad, y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días, nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo. ¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en los depósitos de agua recién descubiertos? ¿Sobrevivió la vida marciana a un ataque apocalíptico? ¿Son los marcianos microbios o monstruos? A continuación veremos las respuestas a todas esas incógnitas. El universo, Marte, las nuevas pruebas. I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. Cuando aterricemos en Marte, tal vez haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no tendrán este aspecto. Ni este. Sino este otro. Microbios. Bacterias que evolucionaron para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre. Un mundo árido donde las temperaturas pueden descender hasta los 104 grados centígrados bajo cero. Aunque en la superficie de Marte las condiciones sean tan duras, bajo ella pueden darse mejores condiciones para la vida microbiana. ¿Hay vida en Marte? Hace cosa de una década mi respuesta habría sido muy distinta a la de hoy porque ahora sabemos más. Hace unas décadas habría parecido ciencia ficción. Pero ahora sabemos que en la Tierra algunas bacterias se apiñan en torno a chimeneas termales del fondo del mar. Otras prosperan en bolsas de agua líquida situadas a casi 4 metros bajo el hielo antártico. Nuestra información sobre la vida microbiana de la Tierra ha aumentado tanto que creo que es posible que en algún momento en Marte haya habido algún tipo de vida primitiva. ¿Cómo pudo haber surgido la vida en Marte? Tal vez gracias a un rayo. Primavera de 2006. Aunque hay científicos que afirman que en Marte no se producen rayos, los detectores de microondas instalados en la Tierra los captan, en las tormentas de polvo rojo donde hay fricción. No son rayos como los que conocemos asociados a tormentas con lluvia. En Marte no llueve, lo que se produce son rayos secos. Y esos rayos secos o electricidad estática podrían haber dado lugar a la vida marciana. Una vez que hay rayos, existe una fuente de energía que puede influir en las reacciones químicas y alterar los elementos de la atmósfera, incluso a nivel de la superficie. En un famoso experimento hecho para reproducir la creación de la vida en la Tierra, se aplicó una corriente eléctrica a una mezcla de agua y gases comunes, creando un caldo que contenía compuestos orgánicos y los pilares fundamentales de la vida, aminoácidos. No es que al aplicar descargas eléctricas a esos elementos fuese a surgir la vida, pero sí tal vez las condiciones para que surgiese. ¿Pero ayudaron los rayos secos a que la vida surgiese en Marte? ¿O mataron toda oportunidad de que surgiese? Los rayos de Marte podrían crear elementos como peróxido de hidrógeno, que podría conducir a otros elementos que destruirían la materia orgánica y harían estéril la superficie. Fuesen activadores de vida o sus asesinos, todavía no se sabe bien cómo han influido en Marte los rayos de las tormentas de polvo. Lo que siempre pasa con Marte es que cuando creemos que lo entendemos, descubrimos datos nuevos y vemos que aún hay muchos misterios por resolver.
Entonces, ¿cómo es que hay bacterias demasiado pequeñas para ser vistas bajo la superficie de un planeta a 77 millones de kilómetros? La vida que puede proliferar, la que puede encontrarse en la mayoría de los organismos si existen, será la más difícil de encontrar. Como los escaladores, los científicos buscan vida en Marte estableciendo conexiones, relacionando sus observaciones con las deducciones, esperando que los indicios los lleven en la dirección correcta. Y si no se encuentran hechos, se empieza de nuevo. La búsqueda de la vida es difícil, así que los que organizaron el estudio dijeron, primero veamos si hay lugares habitables con condiciones para albergar vida. Y el elemento clave para la vida tal como la conocemos es el agua. En la Tierra es necesaria el agua líquida para la vida. Aunque sea una pequeña bolsa en el interior de un glaciar, siempre es necesaria en estado líquido para que se den los procesos que desencadenan la vida. Según las fotos de las primeras sondas espaciales, Marte solo era una roca roja muerta. Su tenue atmósfera era principalmente dióxido de carbono. Y lo mismo parecía suceder con los casquetes polares. En los años 70 se creía que no era posible que hubiese agua ni vida en Marte. Pero hoy el panorama es muy distinto. En el siglo XXI, las sondas más avanzadas han demostrado que muchos de los datos anteriores eran erróneos. Resulta que hay unas 100 veces más agua en los casquetes polares marcianos que en los 5 grandes lagos de Norteamérica. Hoy sabemos que en los casquetes polares hay agua como para cubrir la superficie y alcanzar unos 9 metros de altura. Pero la cuestión no es si hay agua en Marte, sino si hay agua líquida. Ahí está la clave. Porque ni siquiera la vida microbiana podría haber evolucionado en Marte sin presencia de agua líquida en la historia del planeta. Para comprobar si hay agua líquida en Marte, la buscamos de varios modos. Desde 1997 y a lo largo de 2006, la sonda Mars Global Surveyor busca minerales basados en el agua mediante un espectrógrafo muy sensible. Todo elemento químico tiene unos rasgos particulares asociados, como una huella digital, y cuando la luz incide en ella, reemite esa luz de una forma muy concreta y característica del elemento en cuestión. Así que sabemos la composición de un elemento observando la luz que emite. Es parecido al modo en que el oído humano puede captar vibraciones específicas. Algunas notas se perciben claramente. Otras no tanto. Y de modo similar, los espectrógrafos se centran en esas particularidades. La sonda Surveyor da con un elemento importante. Hematita, una mezcla de hierro y oxígeno. La hematita demuestra que el Marte antiguo pudo haber tenido agua líquida. Porque ese mineral también existe en la Tierra en lugares donde antiguamente hubo agua líquida. Estas rocas esféricas de Utah se formaron en arenisca al penetrar agua líquida por los poros de la roca y remover el hierro, de modo que el hierro pasa a formar estas pequeñas esferas. Las de Marte son algo menores que estas, pero creemos que se formaron del mismo modo. La misión de la Surveyor ya ha terminado, pero hoy 5 sondas están tomando fotos y medidas de Marte. La Mars Express europea circunnavega el Ecuador. La Mars Odyssey de la NASA y más recientemente la Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, investigan los polos. Mientras tanto, 2 robots móviles exploran la superficie, buscando indicios de agua en las rocas. Un robot está en una zona montañosa, rocosa, polvorienta y escarpada. Tiene color rojizo e intenso cuando se observan las fotos tomadas por el robot.
El otro robot, en la otra parte del planeta, está en un lugar muy llano. Tiene color oscuro, como marrón chocolate, en vez de rojo. En la primavera de 2008, a las 5 sondas se unió una sexta. La Phoenix Lander de la NASA. 25 de mayo de 2008. Mientras en la Tierra hombres y mujeres expectantes observan los monitores, la Phoenix Lander finaliza un viaje espacial de 9 meses y entra en la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora. Enseñamos al bebé a volar, le dimos todos los conocimientos posibles y ahora tenemos que dejarlo a su aire y que cumpla su cometido. Cualquier aterrizaje en Marte es muy difícil. Y son 6 o 7 minutos de caos, desde la entrada en la atmósfera a la superficie. Los llamamos los 7 minutos de terror. Es el tiempo que la Phoenix tiene para reducir su velocidad de 20.000 kilómetros por hora a 8. De lo contrario, Marte tendrá un nuevo cráter. En ese momento se ponen a prueba años de trabajo. Se despliega el paracaídas. Captado en directo por la Mars Reconnaissance Orbiter. Los propulsores ralentizan el descenso para un aterrizaje casi perfecto cerca del polo norte de Marte. Aterrizó. La Phoenix buscará agua congelada bajo la superficie. ¿Pero habrá encontrado ya más de lo que se esperaba? Una foto de las patas de apoyo parece mostrar algo que no debería estar ahí. Hay nuevos indicios de que Marte pudo haber tenido vida. Los depósitos minerales demuestran que el agua fluyó por su superficie. Los científicos de la NASA buscan indicios de agua en todos los lugares con más posibilidades. Pero en la primavera de 2008 quizás la encontraron en un lugar inesperado. La Phoenix Lander, recién llegada cerca del polo norte de Marte, tiene algo extraño en una de sus patas. Algunos compañeros creen que son gotas de agua que se forman en el ambiente, lo cual resulta extraño porque hace mucho frío. No es lógico que el agua se mantenga estable allí, pero podría ser muy salada, podría ser salobre y tendría un punto de fusión más bajo. Eso sí es posible. No sé qué eran las gotas de agua que había en la pata de la Phoenix Lander, o lo que parecían serlo. Los científicos están divididos, y en Internet abundan las especulaciones. Pero al final todo queda en conjeturas. El problema es que la imagen que tenemos es borrosa, con poca resolución. Sería estupendo tomar una imagen mucho mejor, pero al final puede que el caso quede sin explicación. Aunque las gotas de la pata siguen siendo un misterio, cuando el brazo robotizado de la Phoenix excava 5 centímetros en el suelo marciano, confirma una predicción, ya que encuentra terreno duro y helado que contiene agua congelada. La Mars Odyssey predijo que la Phoenix aterrizaría en un suelo helado con un poco de polvo encima. La Phoenix estuvo allí y lo tocó. Constató datos sobre el terreno. Aunque el equipo de la Phoenix esperaba encontrar agua helada, se sorprende por otra cosa que el láser de la sonda detecta en el cielo marciano. Nieve. No nieve de dióxido de carbono, sino cristales de agua igual que en la Tierra. En Marte nieva, lo cual resulta curioso. La Phoenix primero la vio disiparse en lo alto de la atmósfera y luego caer sobre la superficie para después sublimarse y convertirse de nuevo en gas cuando el sol volvió a salir. Fue una de las primeras veces en que pudimos ver bien el ciclo del agua de la superficie a la atmósfera.
En este caso, de gas a sólido y luego de sólido a gas. Entre tanto, los robots móviles exploran cerca del Ecuador. Llamados Spirit y Opportunity, usan lentes de alta resolución y espectrógrafos para buscar presencia de minerales y formaciones del terreno configuradas por el agua en el pasado remoto de Marte. La jornada del robot marciano empieza cuando el sol sale e ilumina los paneles solares, lo que hace que el vehículo despierte. Desde la Tierra se le envían órdenes para marcarle qué debe hacer. Por ejemplo, ve 10 metros en línea recta, luego para, gira 20 grados y toma una panorámica con estos filtros cromáticos en esa dirección. Cerca del remate del día, uno de los satélites orbitales de la NASA, el Mars Odyssey o el Mars Reconnaissance, pasa por encima y sabemos en qué momento lo hará. El robot transmitirá los datos de ese día al satélite y luego este los envía a la Tierra. Y mientras el robot descansa, nosotros estudiamos las imágenes y los datos enviados e intentamos averiguar cómo fue la cosa. Si hizo lo que queríamos o si hizo algo inesperado o si tiene problemas. A principios de 2008, el Spirit muestra indicios de problemas. Su rueda derecha delantera se atasca. Cuando el equipo intenta llevar el vehículo marcha atrás, la rueda atascada se hunde varios centímetros en el suelo y encuentra silicio. ¿Dónde encontramos silicio en nuestro planeta? En las zonas hidrotermales. Tal vez ocurre lo mismo en este otro planeta. Así que el entusiasmo por el hallazgo se debe a ese paralelismo con nuestro planeta. Ese dato indica que tal vez esos entornos también existieron en Marte. De hecho, el robot Spirit quizás esté parado en uno de ellos ahora mismo, cerca de lo que tal vez en un tiempo fue una zona hidrotermal. Fue el típico descubrimiento accidental y plantea una incógnita. ¿Podría tener Marte actividad termal en la actualidad? ¿Sigue Marte caliente en su interior? Desde luego que sí. Es imposible que se haya enfriado del todo. Parte del calor de su acreción, de su formación, sigue allí. Más el calor de los elementos radiactivos. Sin duda hay bastante calor dentro de Marte para hacer que se filtren fluidos calientes. Pero, ¿es posible encontrar agua líquida bajo la corteza? Sí. En Yellowstone y en las fuentes termales de todo el planeta, una amplia variedad de bacterias se alimentan y crecen en las aguas ricas en minerales y gas. ¿Podrían ser las fuentes termales ocultas el caldo de cultivo de la vida en Marte? Nos encantaría enviar allí instrumentos de sondeo electromagnético, porque podrían decirnos si hay líquido bajo la superficie o no. Entonces lo sabríamos. Mientras los encargados del robot Spirit hacen conjeturas sobre los misterios subterráneos de Marte, los de la sonda Phoenix hallan otra sorpresa en la superficie. El 2% del suelo alrededor de la Phoenix Lander está compuesto de percloratos, mezclas de cloro y oxígeno. El hallazgo de percloratos en Marte ha levantado bastante polémica, porque en la Tierra es una sustancia muy tóxica. En la Tierra, los percloratos se usan como propelentes en los fuegos artificiales y en los cohetes. Fue una sorpresa. Nos preguntamos por qué existirían allí y cómo se formaban. Planteó incógnitas interesantes y no hay respuestas definitivas. Los percloratos se dan de forma natural en lugares como el desierto de Atacama de Chile, cuando la radiación ultravioleta del Sol transforma el cloro y el oxígeno. Y en Marte podrían estar ocurriendo reacciones químicas similares en la superficie. No entendemos bien los pormenores del proceso en la Tierra, así que imagínense en Marte. El problema de los percloratos es que afectan a algunos experimentos que se realizan para buscar moléculas basadas en el carbono como las de las formas vivas. Algunos científicos han empezado a cuestionar los famosos experimentos hechos por la Viking Lander en 1976.
Cuando la Viking aterrizó en la superficie en 1976, no se hallaron indicios de materia orgánica. Una de las teorías recientes dice que si hay percloratos en el suelo, podrían haberse destruido los elementos orgánicos, debido al mismo proceso usado para intentar detectarlos, ya que se habría calentado el suelo. Los percloratos pueden haber destruido los materiales orgánicos en el experimento de la Viking. Y en la Tierra son un veneno presente en muchos residuos químicos. Pero los percloratos también son fuentes de energía para algunas bacterias, las cuales se usan para eliminar residuos tóxicos. Y respecto a la vida, es tan buena noticia como mala. Aunque los microbios puedan alimentarse del suelo tóxico, serían mortales para los humanos. No sabemos cómo estará cambiando la superficie ese compuesto perclórico. Quizás presente una oxidación extrema que podría resultar, por ejemplo, corrosiva para los trajes espaciales. Una cosa es segura, que tras 5 meses de exploración, la misión Fénix se ve amenazada por una tormenta de polvo que barre las llanuras marcianas y entierra todo lo que encuentra a su paso. En una tormenta tan fuerte, la Phoenix Lander está perdida. Cuando la Phoenix Lander de la NASA halla agua helada en Marte, descubre nuevos indicios de que el planeta rojo en algún momento pudo tener vida. Pero en el otoño de 2008, la vida de la propia Phoenix está a punto de terminar. En Marte el viento levanta el polvo del suelo, que es muy fino, como harina, extremadamente fino. Todo el entorno se llena de polvo y luego se asienta poco a poco cubriéndolo todo. El polvo rojo cubre los paneles solares de la Phoenix Lander. La luz del sol, su única fuente de energía, no puede traspasarlo. La Phoenix Lander tiene que pasar mucho tiempo recargando sus baterías, porque sabemos que por la noche hará mucho frío y tendrá que encender los calentadores para mantenerse activa. El 2 de noviembre de 2008, la Phoenix se apaga por última vez. Con el avance del invierno marciano, se acumula dióxido de carbono congelado y encierra la sonda en una tumba de hielo seco. Pero los datos de la Phoenix siguen analizándose. Ir a Marte y explorarlo sobre el terreno, consiguiendo datos detallados sobre la historia del planeta y de la composición de su superficie, fue esencial para poder confirmar que hubo agua en Marte. El agua es esencial para la vida. Pero según los últimos indicios es solo uno de los muchos elementos que configuraron Marte. Por ejemplo, podemos dividir la historia de Marte en 4 períodos fundamentales. El primer período, que va de los 4.600 millones a los 3.200 millones de años de antigüedad, estaría lleno de actividad. Marte se forma junto con los demás planetas, cuando cúmulos de gas y escombros se unen y enfrían, y forman un planeta rocoso. Luego, Marte sufre bombardeos de meteoritos y queda marcado. Cayeron muchos meteoritos y hacia el final de ese periodo las formas geológicas indican que podía haber agua fluyendo por su superficie. Entre esos nuevos indicios figuran estas montañas, fotografiadas en 2009 por la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Es el primer cauce lacustre hallado en Marte. Los restos de un lago del tamaño del Champlain de Norteamérica. Cada uno de los indicios sobre la presencia de agua en Marte es muy importante para determinar si estamos o no solos en el universo. Algunos científicos incluso dicen que hace 3.500 millones de años, un mar del tamaño del océano Atlántico cubría 1/3 de Marte. Tal vez pasado el tiempo y habiendo agua también surgió vida en Marte.
Al terminar la primera etapa de la historia de Marte, la segunda empieza con violencia, cuando los volcanes remodelan el planeta. Hubo una actividad volcánica importante. El Monte Olimpo marciano es el mayor volcán del sistema solar. Así que sabemos que en el pasado hubo grandes volcanes. Marte queda cubierto de basalto negro volcánico, como el hallado alrededor de los volcanes hawaianos. Y los materiales químicos liberados por los volcanes, entre ellos azufre, se mezclaron con el agua y acidificaron el planeta, igual que la lluvia ácida en la Tierra. La atmósfera está menguando y el agua es menos abundante y menos estable en la superficie. La desaparición de la atmósfera de Marte hizo que el agua líquida ya no pudiese existir en su superficie. El agua permanece en la superficie terrestre solo debido a la presión atmosférica sobre ella. Toda el agua que hay en Marte se evapora o se congela. En la tercera fase de su historia, es probable que Marte ya se esté volviendo rojo debido al óxido de hierro de su superficie. Óxido en forma de polvo. Si tomamos una roca volcánica de Hawái o Islandia y la dejamos a la intemperie en la Tierra, adquiere un tono rojizo y marrón con el tiempo, se oxida, y lo mismo podría haber ocurrido en Marte. En la fase final, Marte sufre una gran glaciación. Desde un punto hace 100 millones de años y hasta hace 2 millones de años, se forman grandes glaciares que remodelan las cuencas y los cráteres. De un planeta cálido y húmedo a un mundo frío y seco. La historia de Marte resumida según los hallazgos recientes. Tenía una atmósfera más densa, agua, quizás lluvia, nieve. Tenía todos los detalles que no son familiares. Y es estupendo poder retroceder en el tiempo gracias a estas visiones y estudiar un Marte primitivo similar a la Tierra y ya desaparecido. Pero aunque todo apunta a que hubo agua en Marte, estas imágenes de satélite tomadas en 2009 parecen mostrar algo imposible. Un flujo de agua líquida en la superficie. Podría suceder que el agua retenida bajo la superficie o helada brotase y discurriese por las paredes de esos cráteres. Uno de los momentos más emocionantes de la pasada década fue ver las fotos de esos surcos. Porque desde siempre me enseñaron que era imposible que hubiese agua líquida en Marte actualmente. Pero esas fotos lo contradicen. Y resulta interesante porque quiere decir que quizás nos hayamos equivocado. En un principio se dijo que el hielo se estaba derritiendo o que un acuífero estaba brotando. Hay varias teorías recientes que dicen que podría ser dióxido de carbono. El hielo seco pasa a gas y luego ese gas actúa como lubricante de la arena que cae. La verdad es que por ahora no hay más que hipótesis. Algunas de esas marcas han resultado ser flujos de polvo. Me gustaría que alguna fuese de agua. De los antiguos océanos a los surcos recientemente hallados, la búsqueda de agua y vida en Marte es una misión que continúa. Una misión que, como el ascenso de un escalador por una vía desconocida, está llena de falsos comienzos y desvíos inesperados. Es lo que pasa cuando esta foto, tomada cerca del ecuador marciano, a muchos les recuerda esto. ¿Pudo haber vida en Marte en algún momento? Las muestras minerales tomadas por sondas como el robot Spirit son alentadoras. Pero quizás se hayan sacado conclusiones excesivas. Debemos tener cuidado de no especular demasiado sobre los datos, los experimentos y las hipótesis. Pero como seres humanos, es muy difícil no querer ir más allá. En 2008 muchos sacan una conclusión sorprendente. Cuando una foto tomada por el robot Spirit de la NASA se propaga por Internet.
¿No se parece esta figura muchísimo a las supuestas imágenes tomadas de pies grandes? ¿Es la prueba de que hay vida en Marte? No. Es una roca de 5 centímetros. Aún no tenemos pruebas concluyentes de que haya existido vida en Marte alguna vez. Como los canales del siglo XIX y el rostro del siglo XX, el pies grandes marciano es una mera distorsión óptica del siglo XXI. Y a veces la gente no sabe distinguir entre los hechos y la ciencia ficción. Si hay o hubo vida en Marte, posiblemente surgió en una etapa muy primitiva, cuando Marte aún tenía un campo magnético que lo protegía de la radiación espacial dañina. La prueba de que Marte tuvo un campo magnético está en las rocas superficiales. La mayor parte de ellas tienen un campo magnético que se congeló cuando se solidificaron. Esas rocas magnéticas desperdigadas por todo el planeta rojo le dan a Marte una versión propia de la aurora boreal, tal como se descubrió en 2008, aunque no sea posible captarlas a simple vista. En la Tierra, cuando las partículas cargadas procedentes del Sol quedan atrapadas en el campo magnético terrestre y entran en la atmósfera, hacen que ésta gane energía y emita un brillo. La nave europea Mars Express detectó recientemente una aurora boreal en Marte. Y lo que realmente pasa allí es que circulan partículas cargadas por un campo magnético formado por restos de magnetismo de la corteza. Pero ¿cómo perdió Marte su campo magnético? Una teoría dice que hace algo menos de 4.000 millones de años, cuando Marte se enfrió, su núcleo de hierro fundido se solidificó y dejó de girar. El movimiento del núcleo no bastó para generar una corriente eléctrica que produjese un campo magnético. Pero también hay una hipótesis más rápida y violenta. Otra teoría más reciente y bastante polémica dice que Marte tenía una o más lunas grandes que en realidad eran satélites capturados y que esas lunas calentaban el núcleo de Marte y lo mantenían fundido, permitiendo que se generasen corrientes y por ende un campo magnético. Pero, ¿y si 500 millones de años tras la formación de Marte las lunas chocaron contra el planeta? Eso podría haber destruido el campo magnético. Para la mayoría de los científicos, las piezas de la teoría del choque no encajan. ¿Acaso unos satélites con tamaño para provocar tal daño podrían perder tanta inercia como para que los capturasen? La idea de que Marte tenía lunas que chocaron contra él durante sus primeros 500 millones de años de vida es poco plausible, pero no del todo imposible. Las incógnitas sobre el campo magnético de Marte y la búsqueda de vida allí confluyen aquí. En el meteorito marciano AL884001. En 1996, algunos científicos dijeron que contenía microbios marcianos fosilizados. Otros dicen que su contenido no es biológico. Desde entonces, muchos han trabajado con ese pobre meteorito con forma de patata, extrayendo cada vez más información. Pero acaban de presentarse nuevos resultados. En abril de 2010, tras un nuevo análisis radiométrico, se anuncia que los primeros cálculos sobre la edad del meteorito eran erróneos. En realidad tiene unos 500 millones de años menos de lo que pensábamos. La datación antigua lo situaba en una época en la que Marte aún se estaba solidificando. Tal vez demasiado pronto para que incluso los microbios hubiesen surgido. La nueva datación le da una antigüedad de unos 4.100 millones de años. Hace 4.100 millones de años, si asumimos que Marte fue alguna vez habitable, sería la época idónea para ello, porque creemos que habría agua líquida en la superficie, la temperatura era más alta y la atmósfera era densa. Pero ¿cómo puede acabar un meteorito de Marte
en la Tierra. Es lo que Cristina de Dallas, Texas, quería saber con la pregunta que nos envió. ¿Qué hace que parte de un planeta se desprenda y aterrice en otro? Buena pregunta, Cristina. Aquí en la Tierra hemos encontrado meteoritos que son, sin lugar a dudas, de Marte. Que se sepa, hay unos 50. Los científicos creemos que los asteroides a veces chocan contra Marte y hacen que salten trozos de roca al espacio. La gravedad de la Tierra también los atrae, así que caen aquí. Nosotros los encontramos y de ese modo podemos estudiar fragmentos de Marte aquí, en la Tierra. En 2010, la NASA anuncia que un estudio electromicroscópico más avanzado del AL8-84001 ha hallado rastro de cristales de óxido de hierro, denominados magnetita. Un mineral con campo magnético propio que en la Tierra puede ser creado por ciertas bacterias que viven en el mar. Algunas bacterias terrestres han hallado el modo de crear cristales de magnetita en su propio cuerpo. Eso les permite orientarse hacia el campo magnético de la Tierra y las ayuda a desplazarse y orientarse mientras se alimentan. Son los cristales del ALH84001, magnetita fosilizada creada por bacterias marcianas, a fin de cazar y alimentarse en un antiguo mar, cuando Marte aún tenía campo magnético hace más de 4.000 millones de años. Si son fósiles, por supuesto que indicaría que el Marte primitivo tuvo vida bastante avanzada. Todavía no está claro del todo, así que aún hay cantidad de investigaciones en marcha y un amplio debate sobre los meteoritos de Marte y si contienen pruebas de una vida pasada en el planeta. Pero el indicio más reciente y sorprendente sobre la vida marciana no está en un meteorito antiguo, sino en el Marte actual, aunque ese indicio sea invisible. Durante años, los científicos que han buscado vida en Marte han ido tras el agua. Pero tal vez haya otra pista todavía más importante. Entre 1999 y 2009, las observaciones espectrográficas de Marte detectan una mezcla de carbono e hidrógeno denominada gas metano. El descubrimiento de metano en Marte, en su atmósfera, fue una gran sorpresa. Al parecer salen columnas de ese gas de algunos puntos calientes durante el verano marciano. El problema es que no debería haber metano en Marte. En Marte, la presencia de metano es un poco misteriosa, porque se descompone. En la Tierra, la inestable molécula del metano se desintegra pasados unos 300 años. Pero en Marte, las altas dosis de radiación ultravioleta y tal vez las recién descubiertas tormentas secas en la fina y polvorienta atmósfera marciana descomponen el metano en solo unos meses. Por tanto, si hay metano allí, tiene que haber una fuente que lo reponga. Y aunque se desintegre, vuelve a aparecer más. ¿De dónde procede el metano de Marte? En la Tierra, los volcanes producen gran cantidad de metano. Pero aunque Marte tiene el Monte Olimpo, el mayor volcán del sistema solar no ha hecho erupción en millones de años. Así que, ¿qué más opciones hay? El metano puede producirse en el subsuelo cuando una roca basáltica se transforma en un mineral llamado serpentina. Este libera metano y ese metano puede subir hasta la superficie y salir a la atmósfera. Pero ese proceso necesita agua caliente líquida, que todavía no se ha hallado sobre ni dentro de Marte. Podría haber volcanes activos en Marte que desconocemos, lo cual sería muy interesante. Podría deberse a alguna reacción química subterránea con agua líquida, aunque no la hayamos encontrado. O podría tener un origen biológico. En la Tierra, el 90% del metano procede de las bacterias presentes en animales y plantas. ¿Procede el metano de Marte de colonias de bacterias subterráneas? El descubrimiento de metano en Marte hizo que se dijese que habíamos hallado la prueba concluyente de que había vida allí. Y multitud de foros se pusieron a debatir sobre la naturaleza de esa vida.
Pero, en realidad, aunque el descubrimiento de metano es interesante, no quiere decir que hayamos encontrado seres vivos pululando por Marte. Tal vez haya vida. Es una hipótesis y quizás al final se acabe confirmando. La búsqueda del origen del metano de Marte ha pasado a ser la prioridad de los exploradores. Y está en la lista de tareas del próximo robot que se envíe a Marte. Ahí tenemos la versión de prueba del robot de la Mars Science Laboratory. Cuando el robot llegue a la superficie, medirá el nivel de metano. Así despejaremos las incógnitas. El robot de la misión, apodado Curiosity, se lanzará en el otoño de 2011 y aterrizará en el año 2012. Tiene el tamaño de un coche pequeño y utilizará una nueva técnica de aterrizaje, la grúa aérea. A 18 metros del suelo, el robot se separa del módulo de descenso y baja por un cable al que denominamos brida y baja lentamente hasta el suelo. Cuando las ruedas del vehículo toquen el suelo, el módulo de descenso lo detecta. Corta los cables, se aleja y se destruye a distancia sin peligro. Mientras el robot está en el suelo preparado ya para hacer su tarea. El radar de alta frecuencia, esencial para el aterrizaje con la grúa aérea, se monta en un helicóptero y se lleva para una prueba a la base aérea californiana de Andrews. Para el aterrizaje en Marte hacemos muchas simulaciones y análisis para ver los posibles ángulos de descenso y el movimiento del paracaídas. Durante la entrada, el descenso y el aterrizaje, el radar nos dice dónde está el suelo y a qué velocidad vamos. Esa información pasa al sistema que controla los propulsores para garantizar que lleguemos abajo con suavidad. Probamos las piezas individualmente, así que la primera prueba real en conjunto es en Marte. El principal objetivo de la Mars Science es buscar indicios de hábitats antiguos, de modo que el robot explorará zonas donde haya habido agua en el pasado y pueda haber materia orgánica. Si encontramos ese tipo de estrato, podemos ir hasta esa roca, taladramos y extraemos material del interior. Eso nos dirá con bastante precisión de qué está compuesta la roca y si hay presencia de restos orgánicos. La Mars Science Laboratory será un eslabón más de la cadena de exploración para tratar de entender ese punto rojo que brilla en el cielo nocturno. Sumados todos los nuevos indicios, resulta que necesitamos más indicios. No sabemos cómo desapareció el campo magnético, no sabemos cómo desapareció la atmósfera, ni tampoco a dónde fue todo el agua. No sabemos si el metano está producido por algo vivo o por simples reacciones químicas abióticas. Pero tal vez las incógnitas que nos desconcertaron en el siglo XIX y el XX se resuelvan en el siglo XXI. Les pregunté a otros 5 investigadores, ¿qué probabilidades creéis que hay de que haya existido vida en Marte? 4 dijimos que hay más de un 90% de posibilidades de que en algún momento hubiese o quizás aún haya vida en Marte. Y 2 dijeron que menos del 15%. La siguiente pregunta entonces fue, si crees que hay menos del 15% de posibilidades, ¿vale la pena seguir buscándola? La respuesta inmediata fue, por supuesto. No creo que los robots, ni las naves, ni los satélites vayan a encontrar vida en Marte. En mi opinión, para eso hará falta que vayan personas. Creo que llegará el día en que las personas puedan ir a Marte. Se excavará, se perforará, se reflexionará basándose en el contexto y la intuición, e irán juntándose las piezas de un rompecabezas muy complicado. Acabaremos hallando pruebas de vida allí. Al principio todo era oscuridad, y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días, nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo.
¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en los depósitos de agua recién descubiertos? ¿Sobrevivió la vida marciana a un ataque apocalíptico? ¿Son los marcianos microbios o monstruos? A continuación veremos las respuestas a todas esas incógnitas. El universo, Marte, las nuevas pruebas. I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. Cuando aterricemos en Marte, tal vez haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no tendrán este aspecto. Ni este. Sino este otro. Microbios. Bacterias que evolucionaron para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre. Un mundo árido donde las temperaturas pueden descender hasta los 104 grados centígrados bajo cero. Aunque en la superficie de Marte las condiciones sean tan duras, bajo ella pueden darse mejores condiciones para la vida microbiana. ¿Hay vida en Marte? Hace cosa de una década mi respuesta habría sido muy distinta a la de hoy porque ahora sabemos más. Hace unas décadas habría parecido ciencia ficción. Pero ahora sabemos que en la Tierra algunas bacterias se apiñan en torno a chimeneas termales del fondo del mar. Otras prosperan en bolsas de agua líquida situadas a casi 4 metros bajo el hielo antártico. Nuestra información sobre la vida microbiana de la Tierra ha aumentado tanto que creo que es posible que en algún momento en Marte haya habido algún tipo de vida primitiva. ¿Cómo pudo haber surgido la vida en Marte? Tal vez gracias a un rayo. Primavera de 2006. Aunque hay científicos que afirman que en Marte no se producen rayos, los detectores de microondas instalados en la Tierra los captan, en las tormentas de polvo rojo donde hay fricción. No son rayos como los que conocemos asociados a tormentas con lluvia. En Marte no llueve, lo que se produce son rayos secos. Y esos rayos secos o electricidad estática podrían haber dado lugar a la vida marciana. Una vez que hay rayos, existe una fuente de energía que puede influir en las reacciones químicas y alterar los elementos de la atmósfera, incluso a nivel de la superficie. En un famoso experimento hecho para reproducir la creación de la vida en la Tierra, se aplicó una corriente eléctrica a una mezcla de agua y gases comunes, creando un caldo que contenía compuestos orgánicos y los pilares fundamentales de la vida, aminoácidos. No es que al aplicar descargas eléctricas a esos elementos fuese a surgir la vida, pero sí tal vez las condiciones para que surgiese. ¿Pero ayudaron los rayos secos a que la vida surgiese en Marte? ¿O mataron toda oportunidad de que surgiese? Los rayos de Marte podrían crear elementos como peróxido de hidrógeno, que podría conducir a otros elementos que destruirían la materia orgánica y harían estéril la superficie. Fuesen activadores de vida o sus asesinos, todavía no se sabe bien cómo han influido en Marte los rayos de las tormentas de polvo. Lo que siempre pasa con Marte es que cuando creemos que lo entendemos, descubrimos datos nuevos y vemos que aún hay muchos misterios por resolver. Entonces, ¿cómo es que hay bacterias demasiado pequeñas para ser vistas bajo la superficie de un planeta a 77 millones de kilómetros? La vida que puede proliferar, la que puede encontrarse en la mayoría de los organismos si existen, será la más difícil de encontrar.
Como los escaladores, los científicos buscan vida en Marte estableciendo conexiones, relacionando sus observaciones con las deducciones, esperando que los indicios los lleven en la dirección correcta. Y si no se encuentran hechos, se empieza de nuevo. La búsqueda de la vida es difícil, así que los que organizaron el estudio dijeron, primero veamos si hay lugares habitables con condiciones para albergar vida. Y el elemento clave para la vida tal como la conocemos es el agua. En la Tierra es necesaria el agua líquida para la vida. Aunque sea una pequeña bolsa en el interior de un glaciar, siempre es necesaria en estado líquido para que se den los procesos que desencadenan la vida. Según las fotos de las primeras sondas espaciales, Marte solo era una roca roja muerta. Su tenue atmósfera era principalmente dióxido de carbono. Y lo mismo parecía suceder con los casquetes polares. En los años 70 se creía que no era posible que hubiese agua ni vida en Marte. Pero hoy el panorama es muy distinto. En el siglo XXI, las sondas más avanzadas han demostrado que muchos de los datos anteriores eran erróneos. Resulta que hay unas 100 veces más agua en los casquetes polares marcianos que en los 5 grandes lagos de Norteamérica. Hoy sabemos que en los casquetes polares hay agua como para cubrir la superficie y alcanzar unos 9 metros de altura. Pero la cuestión no es si hay agua en Marte, sino si hay agua líquida. Ahí está la clave. Porque ni siquiera la vida microbiana podría haber evolucionado en Marte sin presencia de agua líquida en la historia del planeta. Para comprobar si hay agua líquida en Marte, la buscamos de varios modos. Desde 1997 y a lo largo de 2006, la sonda Mars Global Surveyor busca minerales basados en el agua mediante un espectrógrafo muy sensible. Todo elemento químico tiene unos rasgos particulares asociados, como una huella digital, y cuando la luz incide en ella, reemite esa luz de una forma muy concreta y característica del elemento en cuestión. Así que sabemos la composición de un elemento observando la luz que emite. Es parecido al modo en que el oído humano puede captar vibraciones específicas. Algunas notas se perciben claramente. Otras no tanto. Y de modo similar, los espectrógrafos se centran en esas particularidades. La sonda Surveyor da con un elemento importante: hematita, una mezcla de hierro y oxígeno. La hematita demuestra que el Marte antiguo pudo haber tenido agua líquida, porque ese mineral también existe en la Tierra en lugares donde antiguamente hubo agua líquida. Estas rocas esféricas de Utah se formaron en arenisca. Al penetrar agua líquida por los poros de la roca y remover el hierro, de modo que el hierro pasa a formar estas pequeñas esferas. Las de Marte son algo menores que estas, pero creemos que se formaron del mismo modo. La misión de la Surveyor ya ha terminado, pero hoy 5 sondas están tomando fotos y medidas de Marte. La Mars Express europea circunnavega el Ecuador. La Mars Odyssey de la NASA y más recientemente la Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, investigan los polos. Mientras tanto, 2 robots móviles exploran la superficie, buscando indicios de agua en las rocas. Un robot está en una zona montañosa, rocosa, polvorienta y escarpada. Tiene color rojizo e intenso cuando se observan las fotos tomadas por el robot. El otro robot, en la otra parte del planeta, está en un lugar muy llano. Tiene color oscuro, como marrón chocolate, en vez de rojo. En la primavera de 2008, a las 5 sondas se unió una sexta. La Phoenix Lander de la NASA.
25 de mayo de 2008. Mientras en la Tierra hombres y mujeres expectantes observan los monitores, la Phoenix Lander finaliza un viaje espacial de 9 meses y entra en la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora. Enseñamos al bebé a volar, le dimos todos los conocimientos posibles y ahora tenemos que dejarlo a su aire y que cumpla su cometido. Cualquier aterrizaje en Marte es muy difícil. Y son 6 o 7 minutos de caos, desde la entrada en la atmósfera a la superficie. Los llamamos los 7 minutos de terror. Es el tiempo que la Phoenix tiene para reducir su velocidad de 20.000 kilómetros por hora a 8. De lo contrario, Marte tendrá un nuevo cráter. En ese momento se ponen a prueba años de trabajo. Se despliega el paracaídas. Captado en directo por la Mars Reconnaissance Orbiter. Los propulsores ralentizan el descenso para un aterrizaje casi perfecto cerca del polo norte de Marte. Aterrizó. La Phoenix buscará agua congelada bajo la superficie. ¿Pero habrá encontrado ya más de lo que se esperaba? Una foto de las patas de apoyo parece mostrar algo que no debería estar ahí. Hay nuevos indicios de que Marte pudo haber tenido vida. Los depósitos minerales demuestran que el agua fluyó por su superficie. Los científicos de la NASA buscan indicios de agua en todos los lugares con más posibilidades. Pero en la primavera de 2008 quizás la encontraron en un lugar inesperado. La Phoenix Lander, recién llegada cerca del polo norte de Marte, tiene algo extraño en una de sus patas. Algunos compañeros creen que son gotas de agua que se forman en el ambiente, lo cual resulta extraño porque hace mucho frío. No es lógico que el agua se mantenga estable allí, pero podría ser muy salada, podría ser salobre y tendría un punto de fusión más bajo. Eso sí es posible. No sé qué eran las gotas de agua que había en la pata de la Phoenix Lander, o lo que parecían serlo. Los científicos están divididos y en Internet abundan las especulaciones. Pero al final todo queda en conjeturas. El problema es que la imagen que tenemos es borrosa, con poca resolución. Sería estupendo tomar una imagen mucho mejor, pero al final puede que el caso quede sin explicación. Aunque las gotas de la pata siguen siendo un misterio, cuando el brazo robotizado de la Phoenix excava 5 centímetros en el suelo marciano, confirma una predicción, ya que encuentra terreno duro y helado que contiene agua congelada. La Mars Odyssey predijo que la Phoenix aterrizaría en un suelo helado con un poco de polvo encima. La Phoenix estuvo allí y lo tocó. Constató datos sobre el terreno. Aunque el equipo de la Phoenix esperaba encontrar agua helada, se sorprende por otra cosa que el láser de la sonda detecta en el cielo marciano. Nieve. No nieve de dióxido de carbono, sino cristales de agua igual que en la Tierra. En Marte nieva, lo cual resulta curioso. La Phoenix primero la vio disiparse en lo alto de la atmósfera y luego caer sobre la superficie para después sublimarse y convertirse de nuevo en gas cuando el sol volvió a salir. Fue una de las primeras veces en que pudimos ver bien el ciclo del agua de la superficie a la atmósfera. En este caso, de gas a sólido y luego de sólido a gas. Entretanto, los robots móviles exploran cerca del Ecuador. Llamados Spirit y Opportunity, usan lentes de alta resolución y espectrógrafos para buscar presencia de minerales y formaciones del terreno configuradas por el agua en el pasado remoto de Marte.
La jornada del robot marciano empieza cuando el sol sale e ilumina los paneles solares, lo que hace que el vehículo despierte. Desde la Tierra se le envían órdenes para marcarle qué debe hacer. Por ejemplo, ve 10 metros en línea recta, luego para, gira 20 grados y toma una panorámica con estos filtros cromáticos en esa dirección. Cerca del remate del día, uno de los satélites orbitales de la NASA, el Mars Odyssey o el Mars Reconnaissance, pasa por encima y sabemos en qué momento lo hará. El robot transmitirá los datos de ese día al satélite y luego este los envía a la Tierra. Y mientras el robot descansa, nosotros estudiamos las imágenes y los datos enviados e intentamos averiguar cómo fue la cosa. Si hizo lo que queríamos o si hizo algo inesperado, o si tiene problemas. A principios de 2008, el Spirit muestra indicios de problemas. Su rueda derecha delantera se atasca. Cuando el equipo intenta llevar el vehículo marcha atrás, la rueda atascada se hunde varios centímetros en el suelo y encuentra silicio. ¿Dónde encontramos silicio en nuestro planeta? En las zonas hidrotermales. Tal vez ocurre lo mismo en este otro planeta. Así que el entusiasmo por el hallazgo se debe a ese paralelismo con nuestro planeta. Ese dato indica que tal vez esos entornos también existieron en Marte. De hecho, el robot Spirit quizás esté parado en uno de ellos ahora mismo, cerca de lo que tal vez en un tiempo fue una zona hidrotermal. Fue el típico descubrimiento accidental. Y plantea una incógnita. ¿Podría tener Marte actividad termal en la actualidad? ¿Sigue Marte caliente en su interior? Desde luego que sí. Es imposible que se haya enfriado del todo. Parte del calor de su acreción, de su formación, sigue allí. Más el calor de los elementos radiactivos. Sin duda hay bastante calor dentro de Marte para hacer que se filtren fluidos calientes. Pero, ¿es posible encontrar agua líquida bajo la corteza? Sí. En Yellowstone y en las fuentes termales de todo el planeta, una amplia variedad de bacterias se alimentan y crecen en las aguas ricas en minerales y gas. ¿Podrían ser las fuentes termales ocultas el caldo de cultivo de la vida en Marte? Nos encantaría enviar allí instrumentos de sondeo electromagnético, porque podrían decirnos si hay líquido bajo la superficie o no. Entonces lo sabríamos. Mientras los encargados del robot Spirit hacen conjeturas sobre los misterios subterráneos de Marte, los de la sonda Phoenix hallan otra sorpresa en la superficie. El 2% del suelo alrededor de la Phoenix Lander está compuesto de percloratos, mezclas de cloro y oxígeno. El hallazgo de percloratos en Marte ha levantado bastante polémica, porque en la Tierra es una sustancia muy tóxica. En la Tierra, los percloratos se usan como propelentes en los fuegos artificiales y en los cohetes. Fue una sorpresa. Nos preguntamos por qué existirían allí y cómo se formaban. Planteó incógnitas interesantes y no hay respuestas definitivas. Los percloratos se dan de forma natural en lugares como el desierto de Atacama de Chile, cuando la radiación ultravioleta del Sol transforma el cloro y el oxígeno. Y en Marte podrían estar ocurriendo reacciones químicas similares en la superficie. No entendemos bien los pormenores del proceso en la Tierra, así que imagínense en Marte. El problema de los percloratos es que afectan a algunos experimentos que se realizan para buscar moléculas basadas en el carbono como las de las formas vivas. Algunos científicos han empezado a cuestionar los famosos experimentos hechos por la Viking Lander en 1976. Cuando la Viking aterrizó en la superficie en 1976, no se hallaron indicios de materia orgánica. Una de las teorías recientes dice que si hay percloratos en el suelo, podrían haberse destruido los elementos orgánicos, debido al mismo proceso usado para intentar detectarlos, ya que se habría calentado el suelo. Los percloratos pueden haber destruido los materiales orgánicos en el experimento de la Viking. Y en la Tierra son un veneno presente en muchos residuos químicos. Pero los percloratos también son fuentes de energía para algunas bacterias, las cuales se usan para eliminar residuos tóxicos.
Y respecto a la vida, es tan buena noticia como mala. Aunque los microbios puedan alimentarse del suelo tóxico, serían mortales para los humanos. No sabemos cómo estará cambiando la superficie ese compuesto perclórico. Quizás presente una oxidación extrema que podría resultar, por ejemplo, corrosiva para los trajes espaciales. Una cosa es segura, que tras 5 meses de exploración, la misión Fénix se ve amenazada por una tormenta de polvo que barre las llanuras marcianas y entierra todo lo que encuentra a su paso. En una tormenta tan fuerte, la Phoenix Lander está perdida. Cuando la Phoenix Lander de la NASA halla agua helada en Marte, descubre nuevos indicios de que el planeta rojo en algún momento pudo tener vida. Pero en el otoño de 2008, la vida de la propia Phoenix está a punto de terminar. En Marte el viento levanta el polvo del suelo, que es muy fino, como harina, extremadamente fino. Todo el entorno se llena de polvo y luego se asienta poco a poco cubriéndolo todo. El polvo rojo cubre los paneles solares de la Phoenix Lander. La luz del sol, su única fuente de energía, no puede traspasarlo. La Phoenix Lander tiene que pasar mucho tiempo recargando sus baterías, porque sabemos que por la noche hará mucho frío y tendrá que encender los calentadores para mantenerse activa. El 2 de noviembre de 2008, la Phoenix se apaga por última vez. Con el avance del invierno marciano, se acumula dióxido de carbono congelado y encierra la sonda en una tumba de hielo seco. Pero los datos de la Phoenix siguen analizándose. Ir a Marte y explorarlo sobre el terreno, consiguiendo datos detallados sobre la historia del planeta y de la composición de su superficie, fue esencial para poder confirmar que hubo agua en Marte. El agua es esencial para la vida. Pero según los últimos indicios es solo uno de los muchos elementos que configuraron Marte. Por ejemplo, podemos dividir la historia de Marte en 4 períodos fundamentales. El primer período, que va de los 4.600 millones a los 3.200 millones de años de antigüedad, estaría lleno de actividad. Marte se forma junto con los demás planetas, cuando cúmulos de gas y escombros se unen y enfrían, y forman un planeta rocoso. Luego, Marte sufre bombardeos de meteoritos y queda marcado. Cayeron muchos meteoritos y hacia el final de ese periodo las formas geológicas indican que podía haber agua fluyendo por su superficie. Entre esos nuevos indicios figuran estas montañas, fotografiadas en 2009 por la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Es el primer cauce lacustre hallado en Marte. Los restos de un lago del tamaño del Champlain de Norteamérica. Cada uno de los indicios sobre la presencia de agua en Marte es muy importante para determinar si estamos o no solos en el universo. Algunos científicos incluso dicen que hace 3.500 millones de años, un mar del tamaño del océano Atlántico cubría 1/3 de Marte. Tal vez pasado el tiempo y habiendo agua también surgió vida en Marte. Al terminar la primera etapa de la historia de Marte, la segunda empieza con violencia, cuando los volcanes remodelan el planeta. Hubo una actividad volcánica importante. El Monte Olimpo marciano es el mayor volcán del sistema solar. Así que sabemos que en el pasado hubo grandes volcanes. Marte queda cubierto de basalto negro volcánico, como el hallado alrededor de los volcanes